Bien, amigos, como lo anunciamos, Nancy Arellano está con nosotros para tener pues, una visión un poquito más calmada de la situación. Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar aquí. ¿Cómo ves, desde tu perspectiva, esta situación? Nos estamos, digamos, acercando a un abismo, plantea finalmente, Guido Lombardi lo acaba de decir que, claro, quizá mañana pueda cambiar, pero hoy por hoy él estaría a favor de hacer esa cuestión de confianza respecto del ministro Saavedra. ¿A dónde vamos? Bueno, yo creo que en principio evaluar al ministro Saavedra obviamente no se puede evaluar únicamente bajo esta gestión. Él ya tiene un periodo pasado de una gestión que además tenía como gobierno bastantes críticas y no obstante en su momento fue de los mejores evaluados, sí, cuando el humanismo era lo peor evaluado en la historia. Sí. Y sigue saliendo relativamente bien en las... Así es. ¿Sí? Creo que, bueno, se ha dado una pugna de carácter muy politiquero, digamos, politiquero, que de esas... politiquero. De esas 11 horas, la verdad, gran parte de lo que escuché, porque fue imposible escuchar las 11 horas, la verdad es que la mayoría de las intervenciones había mucho figuritismo, sí, pocas cifras, muchas de las pruebas contundentes no eran tan contundentes y eso causa desconfianza del público de cara a la veracidad de la información que se está presentando. Entonces yo creo que... ¿De ambos lados o crees que más de la acusación o también de la defensa del ministro? Lo que pasa es que, claro, cuando se da esa modalidad de debate, donde tienes a 5, 6, 7, 10 congresistas que van y hablan durante 15 minutos cada uno y después viene el ministro a hablar, sí, pues muchas veces los puntos no se cubren completamente y no se lleva un orden. ¿Qué creo? Creo que se extrañó de parte de Fuerza Popular, que además estaba liderando pues esta interpelación, tener un orden en las preguntas, en los comentarios y en lo que se esperaba de las respuestas del ministro. Más allá de lo que se esperaba políticamente, lo que se esperaba realmente de una evaluación en torno a políticas públicas, ejecución de presupuesto y la efectividad del programa que se viene desarrollando para modernizar la educación. ¿Crees que había una carga entonces en Fuerza Popular para demostrar que obviamente esta interpelación y lo de censura que se viene ahora tenía fundamentos reales en el pliego interpelatorio y no en el tema de la ley universitaria? ¿No cumplieron con eso? Mira, de hecho, hay un documento interesante que habla sobre la moción de censura que está colgado en la página del propio Congreso, donde se habla de que, por ejemplo, después de la interpelación, normalmente se esperan 4 días antes de presentar la moción de censura, en aras de poder subsanar todas las interrogantes que surjan del proceso de interpelación. Que al propio instante que haya terminado la interpelación, ya se haya hablado de la moción de censura, yo creo que revela ya una anticipación por parte de la bancada de que tenía ganas, pues en efecto, de aplicar la moción y que iba más allá de lo que dijera o no el ministro. ¿Y eso crees que ha quedado demostrado con estas 11 horas? Yo creo que ha estado demostrado en el sentido de que al momento que termina, sin reposo, fíjate la respuesta que dio Guido, voy a esperar, sí, tengo que esperar a evaluar. Pues no espero tanto. ¿Puedo decir esto? No, sí, claro, pero igual hizo la salvedad, pues la acotación. Ahora, eso es un programa de televisión. Es un buen punto, porque la moción creo que tenían hasta 2 o 3 días para haberla planteado y lo han hecho esta misma noche. Ahí mismo. El tuit salió antes que Galarreta. Entonces, yo creo que esa... ¿Costo político por esto justamente? Sí creo que es importante porque de hecho lo vimos al principio, apenas se inició este periodo de Congreso, que se mostró aún más, o se mostraron los ánimos caldeados de parte del fujimorismo, que estaban muy a la defensiva. La evaluación reputacional en aquel momento, si mal no recuerdo, de GFK, era que no querían una bancada obstruccionista. Y en ese momento bajaron los ánimos y de hecho incluso después dieron el voto de confianza, el gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero crees que ha venido desde el inicio siendo obstruccionista o con esto? No, creo que en el momento que se presentó una cara obstruccionista, la evaluación general de la población a través de los sondeos de opinión es que eso no era lo que se quería y el fujimorismo corrigió y se fue justamente a apoyar o a tener una posición más mesurada. Ahora bien, ahorita están recrudeciendo nuevamente bajo esta coyuntura. Vamos a ver los próximos días cómo reacciona la opinión pública. Sí, yo creo... Y si eso va a llevar a que se vuelva a dar el debate entonces entre la cuestión de confianza o la censura y vemos que se zanja. Pero sí creo que es algo que no se zanja el día de hoy. Sí creo que hay informaciones que no quedaron bien planteadas. Sí creo que hay preguntas que no tienen respuesta y creo que
tienen que tenerla porque hay partes interesadas y porque la educación es un tema que es importante en efecto para todos. ¿A qué respuestas? ¿Respuestas que debería dar quién, perdón? Ambas partes. Okay, es decir, acusaciones infundadas que yo creo que un congresista debe tener muy en claro que como representante de la población, así como tiene el deber de cuestionar, tiene la responsabilidad de sustentar esos cuestionamientos. ¿Y las que son fundadas crees que ameritan mejor respuesta de parte del ministro? Hay procedimientos en el Estado peruano para hacerle seguimiento y para sancionar a los responsables directos e indirectos. Correcto. Ciertamente hay una responsabilidad política que tiene que tener todo ministro respecto de los funcionarios. ¿Pero tú no crees que la censura ya está definida? ¿Crees que podrían recular justamente y negociar ahora? Claro, es que yo creo que la censura de por sí como procedimiento no debería zanjarse apenas termina la interpelación, sino que debería irse a reposo y que revisar la documentación que se haya llevado y que revisar... Y si llegamos a la cuestión de confianza, si es que la censura continúa y hace cuestión de confianza, ¿estaríamos, yendo a un agujero negro o crees que como algunos plantean, bueno, es la mejor manera en la cual este gobierno se puede sostener? Sería un buen mensaje para poder gobernar los siguientes años. Mira, yo creo que va a llevar a recrudecer esa afrenta que ha estado latente desde el momento de la elección, pero sí creo que tiene que haber, y espero que haya la suficiente madurez para entender que tiene que haber esos puntos de encuentro y que tiene que haber además seriedad a la hora de plantear los asuntos. O sea, las políticas públicas tienen un ciclo de diseño que tiene que ser respetado. Y los congresistas tienen que cumplir una función, sí, de control político, pero también cumplen una función legislativa. O sea, una parte interesante... lo que no te guste en el Ejecutivo, pues también puede sacar ley justamente para... Así es. Correcto. Y por otra parte, la ley de presupuesto se aprobó en el Congreso. Sí. Entonces, cuando se habla del apartado de educación, por ejemplo, los sueldos y salarios de los maestros y de las necesidades que hay para la reforma educativa, hay una responsabilidad directa. Entonces, o sea, el gobierno, el Estado, mejor dicho, se hacen parte del gobierno y en parte del poder legislativo y tienen que buscar tener una función real para el diseño y la ejecución de las políticas públicas, pero el tema es brindar resoluciones, no únicamente apuntar donde están los defectos. Tal cual, pero ¿no crees que el Ejecutivo también ha fallado? Por ejemplo, yo creo que sí pechó, claro, el tema de fuerza, no la demostración de fuerza vino inicialmente de parte de Fuerza Popular, pero sí hubo pues también muestras de querer pechar al Congreso, Pedro Pablo Kuczynski en Chile, Mercedes Arao finalmente cuando deciden tumbarse al señor Vladimiro Guaro, cuando se supone que un gobierno pro empresa sabe respetar las autonomías de un directorio como es el tema de Petroperú. No, estamos claros que hay politiquería de lado y lado. De lado y lado, eso es lo que... Nadie está diciendo que no, porque es un caldo de cultivo, pues donde vemos virus de distintas especies, o sea, obviamente esta situación es una situación donde unos son los buenos y otros son los malos, y de hecho creo que en algún programa anterior que vine hablamos sobre el tema de la polarización, y justamente cómo esa simetría de la motivación política que lleva a decir yo soy los buenos y ellos son los malos, lo que hace es destruir a la democracia. Eso es lo que hay que buscar, que no se llegue a eso, que no se llegue a la idea de que los fujimoristas son los buenos y el resto son los malos o viceversa, sino que hay que buscar cuáles son los puntos reales, funcionales, para el éxito de una política educativa o de una política deportiva, de cara a, sí, el reto de los panamericanos y de cara a la reforma educativa, que con los panamericanos particularmente yo creo que hay que evaluarlo como un hecho además que tiene implicancias varias y que tiene implicancias respecto a la economía del Perú y respecto a la promoción de las industrias del Perú. Si se entiende con las dimensiones adicionales que tiene más allá del propio evento, ciertamente no pasaría lo de los bolivarianos. Ahora, si se va a pensar que el evento deportivo queda allí y que son nada más esos días como si fuese un feriado, sí estamos en graves problemas. Pero ya es muy tarde. O sea, yo he analizado Toronto, todo el tema, y es muy tarde justamente por una serie irregularidad, y ni siquiera estamos entrando al tema del deportivo, pero claro, tú lo tienes claro, ¿no? Respecto de qué es finalmente todas esas cosas más que vienen a... Es un tema de marca país. Pues. Correcto. A ver, entonces, solamente para terminar, la moción de censura se presenta, pero claro, ahora viene no el debate para aprobar o no esa moción, y será finalmente el Pleno quien decida la censura. Pero son 33. Rectificar el tweet salió después de la conferencia, nos están diciendo salió después de la conferencia de Galarreta. Ok. Nancy Arellano, un placer como siempre. Igualmente. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, gracias.